El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presenta. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este martes 3 de agosto del año 2021. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, María García Génesis Rodríguez y Mario Villarreal. En los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr750.com, y el resto de nuestras plataformas digitales a través de TuneIn y YouTube. Escuchaban ustedes el resumen de las informaciones más destacadas en Venezuela y el mundo. Simplemente comentar algunas, porque ya tenemos a nuestro primer invitado vía Zoom. De él vamos a hablar justamente acerca de esta información que publicaba ayer La Voz de América. El régimen de Nicolás Maduro y la Alternativa Democrática iniciarán el diálogo sobre Venezuela tentativamente el 13 de agosto, es decir, en 10 días escasos. México, decía la nota suscrita por el periodista Gustavo Ocando Alex, México será sede del proceso formal de negociaciones para destrabar la crisis política venezolana, confirman fuentes de la oposición a La Voz de América. Nicolás Maduro ha dado su visto bueno al diálogo con mediación internacional, mientras la oposición adelanta consultas con aliados. Insistimos, de esto vamos a hablar ampliamente durante la mañana de hoy. Además, a propósito de lo que está ocurriendo con la Corte Penal Internacional, ayer un grupo de expertos de la Organización de Estados Americanos emitía un reporte, una actualización, pidiendo avanzar en el proceso sobre Venezuela. El fiscal que lleva el caso, saben ustedes, había un plazo establecido por la Sala de Asuntos Preliminares, no ocurrió absolutamente nada. Cualquier retraso, decían los expertos, solo permitiría que se sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad, violaciones graves y sistemáticas de derechos humanos, advirtieron en un comunicado. Ayer, por cierto, otra vez Caracas, Vargas, Miranda sufrieron un apagón, un corte eléctrico, producto supuestamente de una falla en Tacoa, pero lo cierto es que ya sabemos de qué se trata en nuestro país y siempre lo comentamos en el informe de Michelle Bachelet. Está absolutamente claro: la corrupción, el desvío de recursos y la subinversión explican lo que está ocurriendo con el sistema eléctrico en nuestro país, con los servicios en general. Perkins Rocha ya está con nosotros vía Skype. Le agradezco profundamente recibir nuestra llamada tempranito. Él forma parte de 20 Venezuela, pero además es abogado, profesor universitario. Doctor, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. ¿Se me oye bien? Perfectamente. Doctor, yo le pedí una primera valoración acerca de lo que va a ocurrir, según La Voz de América, en México a partir del próximo 13 de agosto. La verdad es que en Venezuela no hay mayor información, más allá de las declaraciones que ha ofrecido el propio Nicolás Maduro acerca de este nuevo proceso de negociación. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, tengo entendido que ya las delegaciones están definidas, que ya la fecha está relativamente confirmada y que solamente algunos aspectos de carácter logístico, como la ubicación del sitio preciso, que quizás por razones de seguridad no se han dado a la luz pública, pues son los que están pendientes de fijarse, de establecerse. Lo que vemos preocupante es que nuevamente asistimos a un instrumento que desde hace un tiempo para acá ha sido colocado por el régimen para su beneficio. Estamos hablando que estamos en una situación de más de 22 años de sometimiento a un sistema en el cual vemos que periódicamente repite la misma historia. Cuando se siente, digamos, necesitado el régimen de legitimar ciertas conductas y ciertos comportamientos públicos, pues busca estos dos instrumentos convencionales de una situación de normalidad, como si en Venezuela existiera un Estado de Derecho, que son el diálogo y las elecciones. En este caso, el diálogo y las negociaciones
para aliviar, digamos, esquemas que pudieran entenderse son de tensión. Y vemos en este caso, nuevamente, María Alejandra, que acudimos a esta, o ahí la preparación para acudir a este proceso sin que la oposición venezolana tenga definidos los elementos básicos que debe rodear cualquier tipo de negociación. Es decir, antes de sentarse a conversar con el régimen, antes de sentarse a presionar al régimen, uno tiene que evaluar por qué vas al régimen, por qué vas a la negociación, por qué acudes a un proceso de negociación. Porque la historia nos ha demostrado, la historia contemporánea de Venezuela nos ha demostrado que el régimen de Maduro ha creado mecanismos sofisticados para aprovechar estas circunstancias, ganando tiempo y ganando legitimaciones en el exterior, que más que a Maduro, porque pudiera decirse que Maduro, por las condiciones en que nació su liderazgo, es ilegitimable, pero es legitimar las condiciones, el contexto en que hoy por hoy Venezuela está buscando, algunos actores de Venezuela están buscando normalizar la crisis. Y es lo que en definitiva, en un proceso de negociación y diálogo, está buscando el régimen. Normalizar la crisis donde él ocupa una posición de dominio. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, usted decía, tengo entendido que las delegaciones ya están conformadas. ¿Qué información maneja usted, doctor Rocha? Bueno, creo que son 3 las personas que van por Venezuela, el señor Gerardo Blay, Carlos Vecchio, no recuerdo la tercera persona, y igualmente los mismos personeros por lado del régimen, Arriaza, creo que Jorge Rodríguez, no recuerdo la tercera persona por el lado de ellos. Y bueno, te repito, María Alejandra, están solamente en la búsqueda del espacio o precisar o dar a la luz pública el espacio donde se va a dar estas negociaciones. Algunos hablan de Cancún, otros hablan de otros sitios un poco más reservados y menos turísticos. En todo caso, te repito, las precondiciones necesarias para sentarse en cualquier proceso de negociación o de diálogo no están dadas. Primero, los venezolanos desconocemos cuál es el propósito perseguido en esta oportunidad. Estamos hablando que en 22 años hemos asistido a 30 procesos electorales y hemos presenciado más de 15 negociaciones. En los últimos años, la de Oslo, la de Barbados, la de Noruega, hemos acudido a múltiples intentos de diálogo en lo que, repito, el único que sale fortalecido es el régimen. Entonces no hay un propósito en este caso claro para los ciudadanos. Las precondiciones necesarias para sentarse, por ejemplo, liberación de presos políticos, eliminación de las fuerzas represivas que hoy por hoy todavía el régimen mantiene. Este tema es muy importante porque el régimen está siendo revisado, examinado, como bien acabas tú de señalar en la introducción del programa, por cortes internacionales, en concreto por la Corte Penal Internacional. Un proceso de negociación o de diálogo en este momento hace pensar, por lógica elemental, que flexibiliza o manda un mensaje que pudiera de alguna manera entenderse confusamente por los personeros que están llevando a cabo estos procesos ante la Corte Penal Internacional, el nuevo fiscal, que podría de alguna manera flexibilizar en el ánimo del fiscal una velocidad, una necesidad de toma de decisiones, que ya la vimos gracias a la OEA, que los expertos junto al secretario general de la OEA, tan solo el día de ayer, la noticia corrió con que le exigen al nuevo fiscal, el señor Khan, tome decisiones urgentes. Estamos hablando de 18 años que han transcurrido desde que a la fiscal Bensouda, afortunadamente ya saliente o ya fuera de su cargo, los venezolanos en concreto y hasta 4 presidentes latinoamericanos presentaron importantes denuncias sobre violaciones a derechos humanos cometidas
por el régimen de Maduro, en lo personal, el señor Maduro y su cadena de mando militar, y que han sido absolutamente documentadas. Entonces, un mensaje de acuerdo, de negociación, en un momento como el que estamos viviendo en Venezuela, cara a lo que está ocurriendo internacionalmente desde el punto de vista de la justicia internacional, evidentemente que es un mensaje confuso que tiende a ser interpretado al menos en una flexibilización del ímpetu que pudiera tomar el nuevo fiscal con respecto a lograr un pronunciamiento que enjuicie definitivamente y que abra definitivamente el juicio que contra Maduro y todos sus personeros, todos los venezolanos aspiramos. Doctor, en El Espectador de Colombia, ellos reproducen parte de un artículo de Miami Herald. Ahí, según Juan González, que es asesor del gobierno norteamericano, asesor especial del presidente Joe Biden y director para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad, él decía que la oposición venezolana, bueno, la alternativa democrática ha planteado lo que es un proceso de duración determinada en fases que conducen a pasos claros y concretos, son irreversibles y conducen a una mayor apertura democrática en el país. Y con base a eso han señalado su disposición a aceptar el levantamiento de las sanciones. Yo le pedía un comentario acerca de este tema, la posición de Estados Unidos y los países que han promovido una transición a la democracia en Venezuela, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, escuchábamos a la propia coordinadora de su organización de Vente Venezuela, María Corina Machado, estar dispuesta o mostrar su disposición a participar en un diálogo claro que garantizara una transición, una verdadera transición a la democracia. ¿Qué puede decirnos sobre estos dos temas? Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, que para ir a un diálogo o una negociación, el bando opositor debe construir una amenaza creíble, una amenaza que permita entender al régimen que la única forma de poder salir medianamente airoso después de un pasado y un presente de sometimiento y de violación directa a los derechos humanos de los venezolanos es pactando de alguna forma su salida y dándole a los venezolanos la libertad política que tanto hemos ansiado. Y construir esa amenaza implica la necesidad de que todas las fuerzas opositoras estén alineadas en este propósito, en un propósito unívoco. No buscar espacios de comodidad para seguir haciendo la oposición, para seguir ejerciendo actividades opositoras, que pareciera que es el propósito que han entendido un grupo en Venezuela que ha claudicado y que casi que el lema para ellos, para ese grupo, incluso me cuesta mucho como ciudadano entender que desde el grupo quizás, si ha habido 3 grupos en Venezuela, además de los ciudadanos libres, los estudiantes, aplastado terriblemente por el régimen, es el grupo de los empresarios, porque la propiedad privada en Venezuela hoy por hoy no existe, no hay garantía, y que desde Fedecámara se estén tejiendo tesis de cohabitación con el régimen. Es absolutamente doloroso para los ciudadanos apreciar eso, ¿no? Entonces, buscar espacios de convivencia con el régimen pareciera que no son, digamos, elementos que permitan la construcción de una amenaza creíble. Hacen pensar al régimen simplemente que un sector en Venezuela que pretende negociar con ellos, lo que busca es una participación política y no en definitiva colocarlo contra la pared en la situación de buscar alternativas de salida a la crisis. O sea, los venezolanos no necesitamos participación política. Los venezolanos lo que en definitiva necesitamos es garantías de libertad individual, de libertad de empresa, de libertad de comercio, de libertad de industria, de libertad individual para proyectar nuestros esquemas de vida, cosa que no se nos ha dado. Esa construcción, esa amenaza creíble no se ha dado. En definitiva, no es que estemos negados, como bien se ha dicho desde Vente Venezuela, no es que estemos negados ni a una negociación ni a ningún instrumento convencional. Es que creemos que no se ha definido sus propósitos y que pareciera que parte de la oposición no se ha ajustado, no se ha alineado con lo que los venezolanos mayoritariamente deseamos en este momento. No necesitamos participación política. Lo que necesitamos es libertad. Una vez que recuperemos la libertad,
buscaremos participación política y buscaremos participación en todas las áreas posibles a partir del rescate de la institucionalidad. Este creo que es el error gravísimo que comete parte de la oposición yendo a un proceso de negociación, creyendo que con obtener pequeños espacios políticos, que seguramente se los van a dar, María Alejandra. Lo triste es que seguramente lo vamos a tener, como tenemos hoy la gobernación supuestamente del Táchira o de Anzoátegui y la de Nueva Esparta. Y yo le pregunto a los tachirenses, a los anzoatiguenses y a los margariteños si han sentido algo a cambio con respecto a esos espacios que el régimen nos ha cedido. Porque en definitiva, ir a un proceso de negociación a obtener lo que por derecho nos pertenece no es posible si no construyen las amenazas creíbles. Ir a un proceso de negociación sin esa amenaza creíble es a obtener los espacios que ellos nos cedan. Eso es distinto. Bien. Doctor Perkins Rocha, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos tempranito. Él forma parte de Vente Venezuela, es abogado, profesor universitario. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos amigos, palabras más, palabras menos, hablando acerca de lo que aparentemente va a ocurrir en breve en México. Nos referimos a otro intento de negociaciones entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro. Es una información que publicaba ayer en La Voz de América, citando fuentes de la Alternativa. Nos acompaña la diputada Dinora Hernández. Con ella hemos hablado en varias oportunidades de este tema, también de Vente Venezuela. Gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Gracias por la oportunidad. Le pediría una primera valoración, diputada, su expectativa con relación a esta nueva tentativa de diálogo, esta vez en México y aparentemente a partir del próximo 13 de agosto. La escuchamos. Dices bien, María Alejandra, son tentativas, no sabemos si para superar una calamidad que vive el pueblo venezolano. Hoy somos un país, María Alejandra, entre el dolor y la alegría. Por un lado recibimos con orgullo las medallas olímpicas y por otra despedimos con pesar y con dolor a miles de venezolanos, algunos caminantes por las trochas, otros víctimas de represión y la emergencia humanitaria, pero también de este virus que lamentablemente ha venido a golpearnos. Yo quiero aprovechar esta ocasión y perdóname para expresar mis condolencias
por tanta gente que se ve partir a los suyos. 20 Venezuela lamentablemente comunica la pérdida de nuestro coordinador estadal en Yaracuy, el periodista y locutor Francisco Ferrer, quien falleció anoche producto de esta terrible crisis. Para nosotros es mucho pesar, también para mi pueblo Yaracuy, que ha visto despedir vecinos, y en esta tentativa de diálogos, pues en Santo Domingo, en Oslo, en el Caracas, en México, en la Cota 905, donde quiera que vayan los negociantes y los dialogantes, van a repetir el libreto de la política de Zapatero y Borrell, que ampara este régimen nefasto que ha venido a condenar a la sumisión a un pueblo que lucha por su libertad. De manera que no es donde estén, no es donde vayan, es con quien se sientan. Se están sentando con criminales, y la respuesta que van a conseguir de parte de ellos es la propuesta de un pacto para la esclavitud y la sumisión, y no lo vamos a permitir, María Alejandra. Ahora, yo le pregunto, diputada, y le trasladamos la inquietud al doctor Perkin Rocha. Escuchamos a la propia María Corina Machado, coordinadora de su organización, decir que ella estaba dispuesta a participar en una negociación. De hecho, advertir que estaba haciendo todos los esfuerzos para que esto se concretara, claro, con la intención de que se produjera una verdadera transición a la democracia en nuestro país. ¿Qué puede decirnos? Sí, por supuesto, allí está precisamente la clave en lo último que acabas de señalar. 20 Venezuela ha sido claro, ha sido enfático en señalar que en la mesa donde se discuta la libertad de Venezuela, allí vamos a estar sentados, no donde se pretenda hacer una negociación para darle oxígeno, tiempo a un régimen que pretende o que claramente está proponiendo un reparto del botín en cargos de una farsa contienda, y que además algunos cuantos la venden como una solución a la crisis que vive Venezuela. Por cierto, no he dejado de mencionar que pretender conectarse con el régimen para someter a la población venezolana constituye una aberración política a la que 20 Venezuela se opone, y nuestra coordinadora sí ha hecho todos los esfuerzos, y también nuestros equipos, para que en la mesa de negociación y de discusión se discuta la libertad de Venezuela. De hecho, ante la Comisión Técnica Electoral de la Unión Europea, 20 Venezuela habló claro. Primero le hemos dicho que no se vayan sin ver la emergencia humanitaria de un país, la estructura y el andamiaje criminal, el andamiaje de extorsión electoral, técnico, represivo y judicial que ha montado este nefasto régimen para hacerse del poder, porque cuando no roba las elecciones, cuando no migra el registro, cuando no reubica centros, sencillamente acude a esto que pareciera, estratagema que pareciera que le está dando resultados, y es conectarse con unas personas que lamentablemente se endilgan el calificativo de oposición, pero no lo son, no son oposición, porque sencillamente no se están oponiendo a que continúe este sistema, sino que lo están perpetuando, María Alejandra. A la Unión Europea, 20 Venezuela le habló claro, entonces le señaló cuáles eran los prerequisitos para poder observar una elecciones en Venezuela, y esto es que sean elecciones que sean para la libertad. Y por supuesto, en el tema de la negociación hemos dicho que existen unos prerequisitos y unas precondiciones, y lo primero es un propósito claro. Entonces yo le pregunto a los negociantes de hoy, ¿cuál es su propósito? ¿Qué es lo que buscan en México? ¿Cuál es la legitimidad de estos actores que nos están representando? ¿Cuál es la amenaza creíble con la que ustedes le van a decir a Maduro que tiene que sentarse a ceder, o es él quien los tiene amenazados a ustedes? ¿Cuál es la previsión de áreas y límites negociables, y cuál es el límite del tiempo? Porque llevan 22 años negociando, dialogando, y esto parece que es un eterno ritornelo en el que cada vez alegan que sencillamente son personas pacíficas, porque además creen que quienes pedimos libertad somos violentos. Pues no, señores, ustedes no pueden proponer una salida pacífica a un régimen que es violento, porque deben tener muy claro que
en un régimen hostil y miserable. El hambre es violencia, la ausencia de vacunas es violencia, la muerte sin asistencia médica es violencia, y tienen que entender claramente los negociantes cuál es la diferencia entre ser pacífico y ser genuflexo. Ahora, diputada, perdón que le interrumpa, tenemos al profesor Benigno Alarcón. Le agradezco recibir nuestra llamada, director del Centro de Estudios Políticos de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, yo le pedí un comentario acerca del tema que nos ocupa, el inicio inminente de una nueva negociación entre la Alternativa Democrática y Nicolás Maduro en México. Usted hace algunas semanas decía en una entrevista que lo que le conviene a Nicolás Maduro sin duda alguna es la división de los factores democráticos en nuestro país. Yo le pedí un comentario, bienvenido, lo escuchamos. Se cayó la llamada. Si me permite, mi equipo, vamos a hacer una pausa, regreso, venimos con más y vamos a resolver esta conexión vía Skype. Seguimos hablando acerca de este tema, el inicio inminente de una nueva negociación, esta vez en México. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.ve. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Palabras más, palabras menos. Decíamos que nos acompaña el profesor Benigno Alarcón, el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello. Profesor, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra. Creo que tuvo la oportunidad de escuchar la última parte de la intervención de la diputada Dinora Hernández de 20 Venezuela. Yo le dejaba una inquietud, profesor. Usted decía hace algunas semanas que la división de los factores democráticos es lo que más le conviene al régimen de Nicolás Maduro. Le pedí un comentario y su expectativa en lo personal sobre el inicio inminente de una nueva ronda de negociaciones. Lo escuchamos. Bueno, te confieso que no escuché la última parte de la intervención de Dinora, porque justamente cuando estaban intentando pasarme se cortó la llamada, ¿no? Pero bueno, sí estamos convencidos, hay todos los indicadores, y tal como lo presentamos en el evento Prospectiva 2021 la semana pasada, el gobierno está apostando a la fragmentación de la oposición, y por eso en los múltiples discursos que hemos escuchado últimamente de boca de Maduro y de otros voceros del gobierno como Jorge Rodríguez, oímos hablar de las oposiciones, ¿okay? Y justamente tratando de legitimar y convertir a un actor a las oposiciones minoritarias que participaron en la elección del 6D, algunas de ellas lamentablemente cooptadas por el mismo gobierno, y que se trata de convertir en contraparte del gobierno. Es lo que se está tratando de hacer desde la elección pasada parlamentaria. ¿Y por qué? Bueno, básicamente porque estas son unas oposiciones muy dependientes de la voluntad del gobierno para tener algún nivel de participación política, y por el otro lado, porque a estas oposiciones también les conviene el desplazamiento de la oposición mayoritaria para ellos convertirse en principales referentes de la oposición. El problema justamente está en que a partir del 6 de diciembre de la elección pasada, mucha gente ha descartado a estos actores como oposiciones, no los ven como oposiciones realmente. Hay un porcentaje que sí, que lo sigue,
pero hay un porcentaje mayoritario que no ve a estos grupos como una oposición. Pero el gobierno sigue apostando a eso. Y la otra cosa que se hace es tratar entonces de convertir una oposición en oposición legal y a otra en oposición ilegal. Entonces nosotros vemos cómo Acción Democrática sigue sin el control de su signo y su tarjeta. Vemos como lo mismo sucede con Primero Justicia y Voluntad Popular. Y ahora se hace la aparente concesión, y digo aparente porque no es una concesión que busca facilitar las cosas, de darles una sola tarjeta para todos. Con lo cual, el nivel de dificultad para que los partidos puedan ponerse de acuerdo y entrar todos allí era un poco como el chiste que nos hacían cuando éramos niños, que nos decían cómo metemos 5 elefantes en un Volkswagen, ¿no? Bueno, pues aquí cada partido tiene sus aspirantes, tiene sus líderes regionales y municipales que aspiran a participar en esta elección, y el darles un solo vehículo, pues por supuesto complejiza el proceso y hace mucho más difícil alcanzar los acuerdos allí. Entonces la apuesta es a fragmentar la oposición para que se vaya a esta elección con una oposición diversa, múltiple, variopinta, sin referentes como lo fue la oposición, la unidad en un momento determinado, por ejemplo en el caso del 2015, y tratar de ir borrando a esa oposición del mapa para poner a otras oposiciones. El otro esfuerzo, ya entrando en tu segunda pregunta, es cómo se trata de incluir a estas oposiciones, que hasta ahora no lo han estado, en el proceso de negociación. Y una de las cosas, María Alejandra, que es bien sabida por cualquier persona que ha estudiado o que se ha dedicado a la negociación, es que alcanzar acuerdos es inversamente proporcional al número de actores que tú pones alrededor de la mesa de negociación. ¿Por qué? Bueno, porque cada actor lleva una agenda distinta, lleva unos intereses distintos, tiene un orden de prioridades de sus intereses que es distinto. Y por supuesto, coordinar un esfuerzo de negociación con múltiples actores que inclusive tienen intereses opuestos, aunque se hagan llamar oposición, tienen intereses opuestos entre ellos, se vuelve tremendamente complicado. Si en esa mesa de negociación tú agregas a los sectores económicos y a los sectores sociales del país, pues por supuesto el tema se complica a una magnitud que es imposible prácticamente solucionarlo. Esto no quiere decir, y esto lo quiero dejar muy muy claro, María Alejandra, que los empresarios no tengan derecho a negociar sus intereses, o que el sector social no tenga derecho a introducir sus demandas y a negociar en ellas. Eso es perfectamente legítimo. Lo que no puedes hacer es colocar en una misma negociación, en un mismo proceso, todas las agendas y todos los actores, porque lo que terminas haciendo es complejizando el proceso y haciendo mucho más difícil poder llegar a ninguna solución. Bien, lamentablemente se nos ha agotado el tiempo. Agradezco a la diputada Dinora Hernández, no sé si todavía está con nosotros, al profesor Benigno Alarcón por atendernos, acompañarnos. Vamos a seguir hablando en los próximos días sin duda alguna sobre el tema, porque esto, según la prensa internacional, insisto, según La Voz de América, apenas comenzaría en agosto, ahora el 13 de agosto en México. Habrá que ver cómo termina este nuevo intento de diálogo entre la Alternativa Democrática y el régimen de Nicolás Maduro. Nosotros nos despedimos. Se nos ha agotado el tiempo, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos por todos los medios. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.